Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señoras diputadas y señores diputados, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que es sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Boletín número 11.077-07. Una nota del subjefe del Comité del Partido Comunista, diputado Boris Barrera, en la cual comunica que en esta sesión la diputada Carol Cariola será reemplazada por el diputado señor Amaro Labra. Una nota del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Schalper reemplazará al diputado señor Cristóbal Urrítico Echea. Y por último, una nota del jefe de comité mixto del Partido Humanista, Partido Liberal, Poder Ecologista, Verde e Independiente, mediante la cual comunica que la diputada señora Claudia Mix reemplazará en esta sesión a la diputada Pamela Giles. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Bien, ¿alguna palabra sobre la cuenta o sobre asuntos varios? ¿No? Bien, entonces vamos a iniciar nuestro trabajo en esta sesión, que tiene por objeto continuar con la discusión y la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11.077. El proyecto tiene urgencia calificada de suma y vence el 21 de noviembre. En la sesión anterior quedó pendiente votar la declaración de inadmisibilidad declarada por esta presidenta respecto a la indicación nueva del diputado Eduardo Durán para reemplazar el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12. Medidas de prevención en el ámbito de la conciencia valórica. El Estado promoverá a través de sus órganos competentes por la protección y prevención de toda violencia contra las mujeres, respecto del ejercicio de su conciencia valórica, entendiendo por conciencia valórica la reflexión personal que la mujer posea de manera íntima y libre, respecto de cualquier ámbito o circunstancia, siempre y cuando no transgreda los derechos de un tercero. Página 19 de nuestro comparado. La indicación del diputado Durán no está en el comparado, porque es una indicación nueva. Bien. Usted la declaró inadmisible, Sí. así que... Bien. Se había declarado inadmisible esta indicación que no está en el comparado porque fue una indicación nueva. Se restituyó. Y se varió en algo la indicación y se ingresó. Exacto, presidente. ¿Hay una nueva entonces? No, es que la indicación había sido declarada inadmisible por la señora presidenta y posteriormente el diputado señor Durán presentó una nueva indicación con algunas variaciones. Y es esa. Claro, ¿cuál va? El 19. No está, pero para ver en qué lado vamos. Está reemplazando el artículo 12 de la página 19 del comparado. El reemplazo de la número 2. Eso es lo que me estaba ordenando. El La nueva reemplazo de la número 2, diputada, que está en el comparado. La reemplaza número la, dos que y está en el está la comparado, indicación por ahí para. solo le cambió una palabra. ¿Es la que está aquí en su libro? ¿Quién? Sí. Esta. ¿Sí? Presidenta. Dígame, diputadora. Solo para aclarar, originalmente el sentido era incorporar al texto, no reemplazar todo el artículo, sino que era incorporar mi indicación al artículo ya escrito. Porque acá dice, hacer una nota, dice el término incorporar se debiera entender como reemplazar, que no es el sentido de mi indicación. No es reemplazar el artículo, sino que agregar a lo ya escrito. Bien, entonces tendríamos que votar la inadmisibilidad. O sea, perdón, la admisibilidad. Se fue declarada inadmisible y habría que votar
Es que yo me quedé con eso. El Estado promoverá a través de sus órganos competentes por la protección y prevención de toda violencia contra las mujeres respecto del ejercicio de su conciencia valórica, entendiendo por conciencia valórica la reflexión personal que la mujer posea de manera íntima y libre respecto de cualquier ámbito o circunstancia, siempre y cuando no transgreda los derechos de un tercero. Y habíamos quedado, ahora me acordé, que esta tenía una sola diferencia, que era, en vez de velará, era promoverá. Y lo que yo había señalado en ese minuto era que, si bien era un verbo rector de menor intensidad, de todas formas impone una obligación. Por lo tanto, por eso se había declarado inadmisible. Entonces, eso es lo que había que votar ahora. En el fondo, si se vota con, en el fondo, el criterio de la presidencia, o se vota por la admisibilidad de la indicación. La admisibilidad está declarada. Sí. Por la presidencia y en contra por la indicación. Exacto. Cuando usted diga, diputada. Bien. No sé si... La indicación fue declarada inadmisible. Entonces, quienes votan a favor votan por la declaración de inadmisibilidad, y quienes votan en contra votan por la admisibilidad de la indicación. Después tenemos, si en caso... Exacto. Después, si es que es declarada admisible, habría que empezar a discutir la indicación. Bien. Un segundito, va a hacer los cambios aquí por la diputada Cariola está el diputado señor Labra, por la diputada señora Giles, la diputada señora Mix, Labra, por Urriticoechea, el señor Schalper. Ahí están los tres cambios. Muy bien, estamos colocando los cambios de la diputada. Señor Labra. Señor Carter. En contra. Señor Durán. Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. En contra. Señora Muñoz. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. Señor Schalper. En contra. Señora Castillo. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 6 votos en contra, ninguna abstención. Bien, se declara entonces admisible. Entonces vamos a proceder a la discusión de la indicación. Diputado Sangüesa. Perdón. Diputado Durán, ¿a usted le gustaría fundamentar su indicación? Argumenté en la sesión pasada. Bien. ¿El resto de los diputados o diputadas les gustaría argumentar respecto a esta indicación? Bien, entonces vamos a proceder a votarla. Diputado Labra. Yo considero que la indicación va en contra de todo lo que se ha votado antes, sobre todo el artículo número 3. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿El artículo 3? ¿Qué es el artículo 3? Y quisiera pedirle al Ejecutivo. Bien. Ministra. Presidenta, nuestra Constitución en su artículo 19, número 6, consigna el derecho, asegura a todas las personas el derecho a la libertad de conciencia. O sea, es un elemento que está incorporado en nuestra Constitución, por tanto, no contradice en absoluto un principio constitucional que es la base a partir de la cual se construyen y se redactan las leyes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bien. En votación, señores diputados, la indicación del diputado señor Labra. Perdón, del señor Durán. Me quedé con su apellido, señor Labra. Señor Labra, votación. En contra.
Carter, A favor. señor Durán, señora Mix, señor Keitel, Presidenta, Dígame. me confundí. ¿Qué estamos votando? Estamos votando la indicación del diputado Durán. Que no le acabamos de votar. Eso Es lo que eso votamos la admisibilidad. Usted votó en contra de la admisibilidad, por lo tanto votó a favor de que se discutiera y que se votara el fondo de la indicación. Ahora estamos votando el fondo de la indicación. Entonces, quienes votan a favor de la indicación, quienes votan en contra de la indicación. En contra. señora Marzán, a favor. Señora Muñoz, a favor. Señor Rocaful, señor Zafirio, señor Sangüesa, a favor. Señor Soto, señor Chalper, a favor. Señora Castillo, En contra. resultado de la votación, 6 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstención. Se aprueba. Vamos a continuar con el artículo 12. Corresponde votar el artículo 12, lo que no haya sido modificado. Yo no sé si apareció la indicación mía. Sí, esta ya la votamos, ya. Bien, entonces ahora lo que corresponde es votar la base del artículo 12. Pido la unanimidad para aprobarlo, el presente artículo. Bien, ¿hay unanimidad? Se aprueba. Un momentito para la anotación. Para que registre la... Sí. No, pero se modificó eso. Se modificó. Muy bien. Nos corresponde ir entonces al artículo 13. Al artículo 13, sí. Sí, vamos entonces a pasar al artículo 13. Yo había presentado una indicación que la voy a retirar porque era una indicación de reemplazo y la voy a cambiar por la que le voy a entregar ahora al señor secretario, que en realidad contiene la modificación que se incorporaba porque no era de reemplazo propiamente tal, sino que incorporaba algunos elementos a la indicación base. Artículo 13. Así que está retirada la... Ya, deberes. Claro, porque la planteé como una indicación de reemplazo y en realidad incorpora solo algunos elementos. Artículo 13. Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de la medida necesaria para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley número 2763 de 1979 y de las leyes número 18.933 y 18.469 y en las normas de la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquello necesario para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva a las mismas. Las personas señaladas en las letras D del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en el establecido y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior. Respecto de este artículo 13, hay una primera indicación de la diputada señora Castillo que está retirada, una segunda... No, pero la sustituí por eso. Sí, la sustituí por la... Una segunda indicación de la diputada señora Muñoz,
y una tercera indicación de la diputada señora, no, dos, tercera y cuarta de la señora Muñoz. Yo retiro mi indicación, señora Presidenta. ¿Y la 3? Es que tiene tres indicaciones. Dos. Las dos, la 2 y la 4. Los dos y la 4. Ya. Y la 4. La 2 y la 4 también quedan retiradas. La 1 también. Vamos a la 3. No vamos a votar. La 1 hay que leer la modificación. Castillo. Sí. Indicación de la diputada señora Castillo. Es que esa está en reemplazo de la... Bueno, es lo mismo. Da lo mismo. En el artículo 13, agréguese en el inciso segundo la palabra embarazo antes de la palabra parto. E incorpórase en el inciso segundo, luego de la palabra parto, a la expresión y, comilla, posparto. Cierre comilla. Embarazo, parto, claro. Y posparto humanizado. Sí, eso es la incorporación que estamos haciendo con la indicación. Ya en otras palabras hemos también visibilizado las formas de violencia hacia las mujeres también que pueden estar embarazadas. Por eso incorporamos esta indicación. Tiene dos incorporaciones. Una es en el artículo, en el inciso segundo, donde dice igualmente promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de, donde dice parto, antes de parto, embarazo y luego parto humanizada y etcétera, etcétera, todo lo que sigue. Esa es una incorporación y la otra incorporación es en el inciso segundo, luego de la palabra parto, la expresión y posparto. Entonces sería embarazo, parto y posparto, quedando cubiertas las tres. Promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención. No, es la misma. A ver, incorpórese la palabra. No, solo se incorpora la palabra embarazo y la palabra posparto, nada más. Todo lo demás se queda retirado. Ahora la hizo a lo concreto. Claro. Bien, pongámoslas en votación entonces. Sí. ¿Sí, diputada Muñoz? No, que... Presidenta, tanto respecto al artículo original número 13 como respecto de las modificaciones que se han propuesto, el Ejecutivo comparte el espíritu de lo que se está proponiendo. De hecho, nosotros sentimos hace varios artículos atrás que se hubiera rechazado un artículo también similar que hacía notar, ¿verdad?, la importancia de la atención respetuosa respecto de especialmente la etapa desde el embarazo hasta el posparto, de manera tal que nosotros compartimos lo que se está estableciendo tanto en el artículo original del Ejecutivo, el 13, como en la innovación que se está proponiendo a través de la indicación. Bien. La ponemos entonces en votación. ¿Sí? Una consulta, para que me quede claro, ya, esta indicación, que al parecer por su redacción abarca todo el artículo en sí, no significa que después las indicaciones que complementan no se van a votar. No, por eso sustituí esta indicación, que era de reemplazo, por esta que en realidad tiene solamente el concepto que se agrega. Ok, gracias. En votación, señor diputado. Señor Labra. A favor. Señor Carter. A favor. Señor Durán. A favor. Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper. A favor. Señora Castillo. A favor. Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Bien, se aprueba. Señores diputados, nos ha llegado una nueva indicación presentada por el diputado señor Chalper para agregar
Propongamos primero la de la diputada Marcela. Sí, pero le doy lectura. Sí. Ah, ya. Agregar, está en el inciso segundo del artículo 13, después de la frase a su atención de salud, la frase siguiente, comilla, con especial atención a las mujeres en contexto de vulnerabilidad. Diputada, vamos a pasar. Ponemos al tiro en discusión esta mejor. Bien. Diputada Marzán. Simplemente yo creo que hay conciencia y bastante unánime que hoy día los casos de embarazo vulnerable tienen que estar dentro de las prioridades. Simplemente busca ponerlo de manifiesto en esta ley. ¿Ah? Eso, Presidenta. Segundo, la Marzán va a tercero. Lo que quiero poner es después de a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad. El inciso segundo. En el inciso segundo, al final, Presidenta, cuando dice vinculada a su atención en salud, coma, con especial atención o consideración. Sí, me parece. Bien, entonces la ponemos en votación. Señor Labra. Señor Carter. A favor. Señor Durán. A favor. Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper. A favor. Señora Castillo. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstención. Bien, se aprueba. Ahora sí era de la diputada. Corresponde entonces ahora votar la indicación, está con el número 3 en el comparado, página 21, el comparado de la señora Marzán. Al artículo 13, para que se incorpore un nuevo inciso tercero. También llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley número 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, asegurando que esta interrupción voluntaria sea realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno. Tengo una pregunta que es de técnica, que dice para que se incorpore un nuevo inciso tercero, y los otros tendrían que ir hacia abajo, diputada Marzán, porque ahora tiene inciso primero, inciso segundo, inciso tercero y inciso cuarto. Entonces este sería un nuevo inciso tercero, pasando el tercero a ser cuarto y el cuarto al quinto. Yo creo que técnicamente hay que, claro, revisarlo si queda desarrollado de manera positiva, armónica, claro. Más coherente en la estructura del artículo, que sea así. Ahora, no sé si es necesario que dé algún fundamento con respecto a por qué yo puse esto. Bien. Me gustaría brevemente quizás aportar y ponerle como rostro a esta indicación, y que me lleva a abril de este año, que es un caso bastante mediático que sucedió en el hospital de Quilpué, comuna de mi distrito, con Fernanda, que fue un caso muy dramático de vulneración de derechos frente a un embarazo que era diagnosticado como inviable y que no se practicaron los protocolos, sufriendo doble y triple vulneración de hechos, finalmente desencadenando porque la médico que estaba de turno era objetora de conciencia. Entonces Fernanda estuvo hasta el otro día en cama, sola, con todo lo que implica además, porque es una situación que obviamente es particular. Estamos hablando de un embarazo y finalmente el feto salió por su cuerpo estando sola y sostenido por su ropa interior. Y con todo el drama psicológico que eso ha conllevado, ya por no realizar un protocolo de manera, como digo yo en este artículo, o sea, en este artículo, para agregarlo de manera segura, sin discriminación y sobre todo con un trato justo. En el plano emocional, que si bien no está tomado lo emocional acá, es un punto muy importante. La contención que pueden dar los especialistas de repente incluso puede significar que el trauma a futuro de esta situación, que ya es dolorosa, quizás sea un bálsamo, pero sin embargo no lo fue. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra respecto al punto? Sí. Diputado Sangüesa. Compartiendo
el fondo de lo que plantea la diputada Marzán, no es menos cierto que nosotros también tenemos ciertas competencias y solicitaría, Presidenta, que evaluara la admisibilidad, porque aquí se le está dando una obligación al Ministerio cuando dice llevará a cabo, o sea, se le está indicando que tiene que llevarlo, y eso no está dentro de nuestras atribuciones. Presidenta. Quizás Sí, disculpe, quizás con respecto a lo que dice el diputado, si se pudiera poner con un verbo que sea que sugiera para poder salvar la indicación, obviamente la idea es poder hacerlo. Gracias. A mí me parece que en el fondo no sería inadmisible porque finalmente es una obligación que el Estado ya tiene, sino que en el fondo está diciendo que se tomen las medidas para cumplir una obligación que ya tiene. No se le está atribuyendo ninguna obligación nueva al Estado, sino que es una obligación que ya tiene. Pero sí, para efectos de una mejor redacción, tal vez la diputada Marzán nos puede sugerir algún verbo que indicara de forma más inequívoca eso. Sin embargo, yo creo que es una obligación que el Estado hoy día tiene mediante la ley de aborto en 3 causales, sino que solamente es asegurar que se tomen las medidas. Diputado Labra. Perdón, yo creo que al Estado no le va a molestar que ahondemos en el tema, así que no hay problema. Muchas gracias, diputado Labra. Ministra, ¿quería tomar la palabra? Disculpe, Presidenta, ¿puedo? ¿Procurará llevar a cabo? ¿O procurará tomar todas las medidas necesarias? También procurará tomar podría quedar así. También procurará tomar todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley 21.030, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Bien? Ya. Pero perdón, Presidenta, Diputado Chalper. Aquí, lamentando tener que discrepar de mi colega Marzán, yo creo que este inciso es sobreabundante, porque la verdad es que si uno revisa la ley 20.584, que es a la que hace alusión el inciso anterior, en particular respecto de los derechos reproductivos de la mujer, eso ya estaría contenido en esa norma. Por lo tanto, este inciso en particular no agrega nada y yo por lo menos lo considero sobreabundante, lo cual no lo hace inadmisible, pero lo hace, en mi modesta opinión, innecesario. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Ministra, ¿quería tomar la palabra usted también? Es importante, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no tienen conocimiento más preciso de la ley. Efectivamente, la ley 21.030, que es la que regula la interrupción del embarazo en 3 causales, está acompañada asimismo de normas. Está la norma médica, que es muy extensa y muy detallada y que explicita exactamente cada paso que debe realizar tanto los establecimientos como los profesionales que trabajan y los trabajadores que participan en este tipo de procedimientos, además, por supuesto, del reglamento, ¿verdad?, que acaba de ser evacuado hace un mes por la Contraloría, que establece también, por ejemplo, respecto al punto que plantea la diputada Marzán, que conozco muy bien ese caso, y yo oficié al ministro de Salud en ese momento, justamente para pedir antecedentes y para pedirle, y en eso estuvimos de acuerdo, que el Ministerio de Salud se asegurara que cada uno de los establecimientos públicos, al menos, tuvieran un debido protocolo para enfrentar situaciones como la que afectó a esa paciente a la que se refiere la diputada Marzán. Por tanto, hoy día el país tiene una ley de la República y tiene además normas asociadas a la implementación de esa ley que protegen debidamente las garantías de derecho de las pacientes que concurren a los establecimientos públicos y privados a solicitar este procedimiento. Bien. Bien, lo vamos a poner entonces en votación. Sí, pero lo que abunda no daña. ¿Quiere tomar la palabra, diputado Laura? Exactamente lo que usted dice, yo no... ¿Cuál es el riesgo de que abunde y si lo que abunda no daña? Y si alguien se encuentra en otro lado con la misma indicación, yo no le veo ningún asunto riesgoso. Bien. Muchas gracias, diputado Labra. ¿En votación? Señor Labra, ¿en votación? Señor Carter. En contra. Señor Durán. En el entendido, y comprendo muy bien cómo la diputada Marzán ha redactado su indicación, pero
y aunque la norma, y aunque la ley ya lo establece, por principio, yo estoy en contra del aborto, ¿ya? Y voy a ser consecuente con eso hasta el final, por lo tanto voto en contra. Señora Mix, señor Keitel, En contra. señora Marzán, A favor. señora Muñoz, En contra. señor Rocaful, señor Zafirio, señor Sangüesa, En contra. señor Soto, señor Chalper, señora Castillo. A favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstención. Rechazado. Vamos a, entonces nos queda solo el artículo base del artículo 13 y pido la unanimidad para aprobarlo por todos los miembros presentes de la comisión. Bien, se aprueba por unanimidad. Artículo 14. Señor diputado, artículo 14, página 22 del comparado. Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado puedan detectar las situaciones de violencia que afectan a los miembros de su comunidad educativa. El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva de las mismas. Las personas señaladas en la letra E del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior. Respecto de este artículo, señores diputados, se han presentado 3 indicaciones. Bien. La indicación 1 y 2 son mías y son inadmisibles. Son inadmisibles, pero no quiero perder la oportunidad, ya que tengo a la ministra enfrente, de pedirle que las patrocine, y si es que no las patrocina, que lo estudien para un siguiente trámite, porque creo que el verbo rector no puede ser promoverá la adopción de medidas, sino que debe ser promoverá y adoptará las medidas. Así que, ministra, le dejo la pelota en su cancha. Bien. Déjelo, ahora la voy a dar. De nuevo, todo de nuevo. Si presidenta acogía su solicitud, se agrega inmediatamente a la nómina de indicaciones que probablemente va a impulsar el Ejecutivo próximamente, y nos parece muy pertinente además con las medidas que está adoptando hoy día mismo ya el Ministerio de Educación respecto de situaciones de violencia y de bullying y en toda la gama de expresiones de violencia a nivel escolar, desde preescolar hasta la enseñanza media. Así que bien, acogida, muchas gracias, ministra. Vamos. Corresponde, entonces, señora diputada, votar la indicación número 3, página 22, de la diputada señora Muñoz. A. ¿Está retirada? ¿Las 3 A, B, C? Sí. Entonces hay que votar el artículo 14. ¿Se pone en discusión? ¿Alguien quiere tomar la palabra sobre este artículo? Si no, lo ponemos en votación. Bien. No tiene más indicaciones, entonces sugiero que lo aprobemos por unanimidad. Bien.
Pero se incorpora el diputado Zafirio y la diputada Mix. Bueno, tomemos la votación si le queda más cómodo. Sí, pero tenemos que dejarle anotar a ese diputado. Para que el secretario Sí. no pierda el orden, tomemos la votación. Ya, señor Labra. Votación. Señor Carter. A favor. Señor Durán. Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper, perdón. A favor. Señora Castillo. A favor. Resultado de la votación, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Bien, aprobado. Artículo 15. Artículo 15, página 23 del comparado. Medidas de protección. Para efecto de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas. A. Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado. B. Los Ministerios de la Mujer y Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Respecto de este artículo, se han puesto dos indicaciones de la diputada señora Muñoz con el número 1 y de la diputada señora Castillo. Bien, ¿cuál es la mía? Para agregar, en el desarrollo de esta tarea procurarán suscribir convenios institucionales de cooperación con organismos como el Ministerio Público e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa es la incorporación. ¿La ponemos en discusión? Interinstitucionales. ¿No son convenios de cooperación nomás? No está bien. Podría ser perfectamente de cooperación. Sí, de hecho, le voy a borrar esa parte. Sí, que es que solo enreda. Con organismos como el Ministerio Público. Bien, la ponemos en votación. No sé si a alguien le gustaría tomar la palabra respecto a esto, porque es en el desarrollo de una tarea que ya está asignada en la ley. Cierto, debería, letra D. Es letra B, sí, es letra B, no letra D. A continuación de la letra B es una forma del desarrollo de una tarea. Interinstitucionales. Convenios de cooperación. Eso. Bien, la ponemos entonces en votación con el cambio que es, en vez de letra D, es letra B y le borramos la palabra ni siquiera la puedo decir, interinstitucional, eso. Y queda como convenio de cooperación. Bien, en votación, señores diputados. ¿Pido la unanimidad? Ya. Y pido la unanimidad también por la misma votación, aprobar el artículo 15. ¿Hay unanimidad? Bien, se aprueba también. Pasamos al artículo 16. Un segundito. Sí. Muchas gracias, diputado. Encantado. Artículo 16. Página 23 del comparado. Deberes de protección en el ámbito de la seguridad.
El Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la Ley número 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, y artículos 4 y 5 del Decreto Ley número 2460 de 1979 del Ministerio de Defensa Nacional, Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de manera expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte procedente. Respecto de este artículo 16, hay una primera indicación de la diputada señora Castillo, otra de la diputada señora Muñoz y una tercera también de la diputada señora Castillo. Yo la indicación número 1 la voy a retirar. Y lo mismo, ministra, que en el fondo acá se incorporaban otras instituciones también, así que también espero que sea incorporado en los siguientes trámites. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. En el artículo anterior, efectivamente, esa es una facultad que le concede, una de las obligaciones que le concede la ley al Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. De hecho, esta mañana firmamos, uno de los convenios que firmamos esta mañana con la PDI y el Metro para la capacitación de funcionarios y de personal del Metro en atención, prevención y contención de víctimas de acoso sexual, por ejemplo, perfectamente compatible. Y efectivamente lo que plantea el artículo 15, no obstante, acoger la sugerencia que usted nos hace de patrocinar una indicación que tenga, de las cuales no puede hacer, no tenga iniciativa a los parlamentarios, nosotros efectivamente en el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, el CERNAMEG, proveemos de un servicio de atención integral a las víctimas de violencia, a las mujeres víctimas de violencia, que es atención jurídica, de representación, de querella y representación, es atención social y es atención psicológica también y de acompañamiento durante todo el procedimiento y con posterioridad, una vez cuando ya ha sido cerrado el proceso, ha habido una condena y en el caso de aquellas mujeres que concurren hasta las casas de acogida durante un tiempo con posterioridad a su egreso, con el propósito de acompañarla para que reinicie una vida libre de violencia. Gracias. Bien. Diputado Zafirio. Gracias, presidenta. Sí. Por su tema, presidenta, al Ejecutivo, la única duda que me queda es respecto de la expresión, por una parte, entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita. Quiero que trato de decir, creo que es demasiado reducida la responsabilidad que se le está entregando a las policías. De los grandes problemas que enfrentan las mujeres, sobre todo las mujeres que por hechos de violencia intrafamiliar están en las casas de acogida, es el trato que reciben de las policías. Es muy frecuente escuchar a mujeres cuando hacen el relato con uno en su oficina, en fin, el lenguaje, los espacios, la característica de los espacios físicos y la forma como son tratadas cuando van a formular una denuncia o cuando van a continuar con algún procedimiento ante alguna de las policías. Lo más común es decirle, algo habrás hecho, que él reaccionó así. Es súper corriente escuchar esa frase. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo estaría disponible para agregar una pequeña frase a este artículo, si hubiera de acuerdo a la Comisión, que dijera quienes deberán ser acogidas y tratadas con el máximo de rigurosidad, dignidad y respeto. Nada más. Porque encuentro que es muy genérica la obligación tal como está. Bien. ¿Ministra? Sí, presidenta, nosotros como gobierno acogemos la sugerencia de la propuesta del diputado Zafirio. Si gusta podemos intentar redactarla al tiro, ¿ya?, junto con el secretario, pero nos parece que el verbo tiene que ser más perentorio justamente y tiene que tener una carga social más importante y que sea de forma más coherente con lo que nosotros estamos haciendo ya también como Estado frente a los... Bien, el diputado Zafirio nos va a proponer una redacción.
Diputado Labra, ¿qué pide el- Rigurosidad me suena medio... ¿Cuál? Rigurosidad. Rigurosidad. Me suena medio duro. Me parece que se puede, sí, pero rigor puede ser... Vamos a dar unos minutos para que se redacte tratar mal. la indicación. Como más estricto. No, se ajusta el- Diputada, usted había señalado que retiraba su indicación, entonces la número 2. No, la tercera no, no está retirada. Pero no, Con esta, encuentro lugar. ya contiene los La I, decretadas I. Los abuelitos nos dejan siempre fuera. Ahí está la frase. Y lo siguiente en su beneficio. Ah, lo siguiente. Decretadas en su beneficio y el de sus hijos. ¿Van a presentar una nueva? Sí. ¿Con patrocinadores colectivos? No. No, pero me refiero a que se va a... Digna, eso es más... Diputado Sangüesa. Con el afán de que podamos hacerlo de forma, yo creo que es un punto muy sensible en todo este proyecto de ley. ¿Por qué no lo dejamos pendiente? Proponemos una mejor redacción con la calma y la sapiencia Me necesaria. parece su sugerencia, diputado Sangüesa. Entonces, vamos a dejar pendiente entonces la votación del artículo 16. Sin embargo, dejarlo pendiente no impide que podamos seguir avanzando. Sí, y lo votamos en la próxima sesión, que esperamos despachar este proyecto. Bien, vamos entonces A la indicación 3. vamos a pasar al artículo 17 y vamos a dejar pendiente el 16. Completo, porque hay una indicación que no Hay una indicación que podemos votar, sí, que es la indicación que presenté yo. La indicación 3, página 24. Indicación 3, página 24 del comparado. De la diputada Castillo. Intercálese en el inciso segundo del artículo 16, entre las palabras decretadas y la conjunción y lo siguiente, comilla, en su beneficio y en el de sus hijas o hijas. Está arriba en la misma página 24. Bien. ¿Esto tiene relación con las medidas o diligencias que se decreten en los procesos? Diputado Sangüesa. Yo le propondría que usted la retirara y fuera parte de la redacción del otro, si tiene bien el diputado Zafirio, y así hacemos una sola redacción Bien, completa. esperemos entonces la redacción de esta indicación y ahí veo si la retiro o no, pues si no lo incorpora. Ya, entonces dejemos todo pendiente. Eso, por eso yo Perfecto. proponía que dejáramos todo pendiente para la siguiente sesión y que pasemos derechamente al artículo 17. Ya. Artículo 17, página 24, señor diputado. Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la Ley número 19.968, que crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 19.968. Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud cuando sea procedente, entregar la información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar esta de forma completa. Respecto de este artículo 17, se han presentado las siguientes indicaciones. Una de la diputada señora Muñoz, una segunda indicación de la diputada señora Gerardi y una tercera de la diputada señora Castillo. Corresponde entonces, señora Presidenta, ver la indicación 2 de la diputada señora Gerardi.
Bien. ¿La leo? Artículo 17, inciso final, agregar después de, punto suspensivo, forma completa en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato. Bien, ¿no está la diputada Girardi? Sin embargo, yo creo que es una incorporación valiosa que hace la diputada Girardi en cuanto a dar la credibilidad a la víctima de los elementos entregados en su testimonio. Diputado Labra. Quisiera, Presidenta, ver si la palabra puede ser calificarla, que cualquier cuestionamiento y calificar su retrato. O calificación me parece más claro que cuestionamiento. Tenemos que votarla así porque es una indicación de la diputada Girardi y no la podríamos modificar. Tendríamos que poner como una indicación sobre una indicación o presentar una indicación igual suya y en el fondo podríamos votar la suya y rechazar la de la diputada Girardi. Sí, esa podría ser una alternativa. Ya. No, aprobamos esta, no hay problema. Bien, entonces la vamos a poner en votación. En votación, señores diputados, señor Labra, A favor. señor Carter, A favor. señor Durán, señora Mix, señor Keitel, A favor. señora Marzán, A favor. señora Muñoz, señor Rocaful, señor Zafirio, señor Sangüesa, señor Soto, señor Chalper, señora Castillo. A favor. Resultado de la votación, 12 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstención. Bien, se aprueba. Indicación número 3 de la diputada señora Castillo. Agregue su nuevo inciso final al artículo 17, pasando el actual inciso final a ser inciso segundo del siguiente tenor. En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos. Bien, ofrezco la palabra por la presente indicación. Diputado Chalper. Yo quisiera preguntarle a usted, Presidenta, usted es la autora de la indicación, ¿cuál es le parece a usted, porque de verdad se lo pregunto, que agrega lo que ya señala el Código Procesal Penal? Porque en el fondo todo eso que usted señala ya estaría contenido en los artículos, de hecho, ahí individualizados. Sí, efectivamente, esto no incorporaría obligaciones nuevas a Gendarmería, sino que solo dejaría en este cuerpo normativo, atendido su carácter también pedagógico que tiene la legislación, incorporaría también esta obligación que ya está contenida, como decía, en otros cuerpos normativos. Pero solamente cumpliría esa función porque es una función que Gendarmería ya tiene, una obligación que Gendarmería ya tiene también. Ofrezco la palabra, si no pasamos a la votación. Bien, la ponemos en votación. En votación, señores diputados, la indicación número 3, página 25 del comparado. Señor Labra. A favor. Señor Carter. Me abstengo. Señor Durán. Señor Mix. A favor. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. A favor. Señor Chalper. Presidente, yo, para ser coherente con lo que le argumenté a la diputada Marzán, me voy a abstener. Señora Castillo. A favor. Resultado de la votación, 10 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Bien, aprobado.
Y sugiero aprobar por unanimidad el artículo 16 en todo aquello que no haya sido modificado por las indicaciones ya votadas. Perdón, 17. El artículo 17. ¿Se aprueba, entonces? Por unanimidad. Artículo 18. Vamos marcando las votaciones, presidente. Ya. Esta la voy a retirar. Artículo 18, página 25 del comparado. Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los servicios de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientada a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual. Asimismo, procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efecto de dar cumplimiento a esta disposición. El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género. Este artículo 18, señores diputados, tiene una indicación, una de la diputada señora Castillo, dos de la diputada señora Muñoz, una tercera indicación de la diputada señora Marzán, otra de la diputada señora Muñoz, otra de la diputada Marzán y por último una de la diputada señora Girardi, es decir, 6 indicaciones al artículo. Bien, yo voy a retirar la indicación número 1 y la voy a sustituir por la que tengo acá, por lo que ya hemos señalado varias veces que se pone como un artículo de reemplazo cuando en realidad lo que hace es incorporar un concepto al final del artículo 3º. Y aquí está, señor secretario, que en el fondo la indicación solo agrega, después de la palabra género en el inciso 3º, la expresión y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización. Ese sería lo que se incorpora al inciso 3º. Y ya se presentó la indicación en ese sentido. A continuación de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización. Que la indicación que fue retirada es la última frase de la indicación. Esa es la indicación. No, pues queda esa parte. Porque la indicación, como estaba planteada como de reemplazo, cuando en realidad lo único nuevo que incorpora es eso, por eso fue retirada y fue presentada nuevamente para efectos de el registro. Bien, la ponemos en votación entonces. Diputado Chalper. Solo por un tema de redacción. ¿Cómo se puede formar a alguien en violencia contra las mujeres? ¿Esa es la expresión? No. ¿Se forma a alguien en porque si uno dice formado en perspectiva de género y violencia contra las mujeres? ¿No es como en el combate a la violencia contra las mujeres, digamos? Sí. No, está bien. Estoy haciendo una pregunta de buena fe para que el día de mañana nadie pueda decir yo trato de evitar legislación que alguien la pueda leer y diga estos gallos están chiflados. ¿Ah? Entonces, ¿cómo enseñamos? Esa es una pregunta, de verdad. Formado en violencia contra las mujeres. Me queda curioso. Es que es formado en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. ¿Y en el combate a la violencia contra las mujeres? No. Ministra. Yo le voy a explicar al diputado por su intermedio, presidente. Efectivamente, en los últimos años se ha especializado en los estudios de equidad de género y respecto a los derechos y oportunidades de las mujeres. Hay una línea de especialización en la que se imparte a las policías, al personal judicial y a todo el circuito intersectorial en instituciones que trabajan en este tema y a otras competencias también respecto de violencia particularmente dirigida contra las mujeres. Hay es parte, por supuesto, de la formación de otras competencias, pero hay uno en particular relacionado con la violencia, cuál es el origen de la violencia, cuáles son los detonantes de la violencia, cuáles son las prácticas contra la violencia, etcétera. Bien. La ponemos entonces, luego esa explicación, la ponemos en votación. Muy bien. Señor Labra. Señor Carter. A favor. Señor Durán.
Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. Abstención. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper. Señora Castillo. A favor. Resultado de la votación, 8 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Bien, se aprueba. Bien. De la diputada señora Muñoz, indicación número 2, página 25 del comparado. Al artículo 18 para sustituir en el inciso primero la expresión. ¿Y la 4, diputada Muñoz, también? ¿Retira las dos? ¿La segunda también la retira? La 4, la 2 y la 4. La 2 y la 4. Toda la indicación. Indicación número 3 de la diputada señora Marzán, página 26 del comparado. No, léale y después quiero decir algo. Al artículo 18 para que intercalen en el inciso primero las expresiones física, psicológica y espiritual entre los vocablos salud y la letra A. Presidenta, Diputada Marzán. mira, es que me gustaría ver la posibilidad de hacer una corrección en la indicación y dejarlo solamente con la expresión física, psicológica, porque lo espiritual ya está integrado, subsumido en el término psicológico. Si es que se puede hacer esa corrección, mantengo la indicación. Sí, por supuesto. Es que creo que ya está incorporado. Bien, entonces va a eliminar la expresión y espiritual. Y ahora, igual me gustaría escuchar la opinión, porque la idea es siempre legislar en conjunto y en beneficio. Entonces, es una impresión personal, pero si enriquece y la discusión la amplía, yo no tengo ningún problema. Me gustaría escuchar. diputado Chalper, diputado Sangüesa. La verdad que cuando la leí me parecía que lo innovador y realmente, quiero ser franco, de vanguardia, porque lo espiritual efectivamente yo no lo asocio solamente a lo religioso, sino que es una cuestión mucho más de fondo. Me parecía súper interesante, entonces yo estaría, colega, por su intermedio presidenta, de que no la retire su redacción original y yo estaría por aprobarla como está. Diputado Sangüesa. Diputada Muñoz, ¿usted también quería? Bien, es su indicación, usted tiene... Me parece, si se da la unanimidad, me parece perfecto dejarla como estaba. Muchas gracias. Bien, la vamos a poner entonces en votación. Señor Laura. A favor. Señor Carter. A favor. Señor Durán. A favor. Señora Mix. A favor. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper. A favor. Señora Castillo. A favor. A favor, Zafirio. No sabe qué, pero a favor. Zafirio. No, tengo 12. Resultado de la votación, 12 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstención. Bien, aprobado. Vamos a la indicación número 5 de la señora Marzán. Indicación de la señora Marzán, página 26 del comparado. Al artículo 18, para que se reemplace la expresión perspectiva de género por la frase, comillas, sus necesidades y características propias de cada género.
Perdón, Presidenta. ¿Sí? Lo que pasa es que está nuevamente, o sea, está con problemas de redacción. Entonces, si es posible que me colaboren en redactarla bien, porque hay que agregarle, sí, dice personal especializado en las necesidades y características propias de cada género. Cambiar la palabra sus. Sí, 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 sí. Sí. Sí, no, si está mal redactado. ¿Puedo hacer una consulta muy honesta, diputada Marzán? ¿Por qué encontraría conveniente, más allá de la redacción, reemplazar el concepto de perspectiva de género? Porque es un concepto que se ha desarrollado y que tiene un sentido. Entonces, no sé cuál sería la intención de la indicación al suprimir este concepto, que además es un concepto que se ha repetido en la legislación, yo creo que por esta otra. Sí, yo creo que tiene que ver más que nada a ir a lo específico. Ya, es nada más que eso, exacto, especializarse en la atención y entrar al detalle, no verlo de manera general. Tiene que ver nada más que con eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el trabajo con respecto a la perspectiva de género y he aprobado indicaciones también con respecto a eso. Pero es en atención a lo particular y al detalle, dada lo delicado del tema que estamos tratando. Nada más que eso. Bien, diputado Sangüesa. Recordemos que se aprobó una indicación que usted hizo en esa misma parte del... Entonces, no sé si es incompatible con lo que... No sería incompatible porque la indicación que yo presenté y que se aprobó viene después de la expresión perspectiva de género, y esta es por reemplazar. No sería incompatible, sin embargo, yo creo, y esta es mi opinión, que el concepto que debiésemos mantener es el de perspectiva de género. Esa es mi opinión, pero vamos a ponerla diputado Schalper. Yo la verdad es que ahí me permito disentir de usted, me parece que el concepto es novedoso y además permite, como dicen acá, un Pepe Grillo que tenemos, acotar mejor el concepto. Gracias, presidente. Bien, la vamos a poner entonces en votación. Formado en sus necesidades específicas de cada género y en violencia contra la mujer. O violencia. Bien, la vamos a poner en votación. Ya. Señor Labra. Señor Carter. Señor Durán. Señora Mix. Señor Keitel. En contra. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. En contra. Señor Rocaful. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. Señor Charp. A favor. Con conclusión. Señora Castillo. En contra. 8. 3-8-0. ¿Sí? ¿Qué te falta? Un segundito que vamos a revisar una votación aquí. Está negativa. El diputado señor Labra, Carter, Mix. Mix también, sí. Ahí está. Ya. Resultado de la votación, señores diputados. 3 votos a favor, 8 votos en contra, 0 abstención. Bien, se rechaza. Viene la indicación número 6, que es de la diputada Girardi. Sin embargo, esta indicación se encuentra contenida dentro de la indicación que ya aprobamos mía, entonces esta se caería por incompatible. Y vamos a votar entonces el artículo 18 en todo aquello que no haya sido modificado por las indicaciones que ya aprobamos. Pido la unanimidad de la comisión para aprobar el artículo 18. Bien, entonces vamos a tomar la votación.
Señor Labra. Señor Carter. Señor Durán. Señora Mix. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. Señora Muñoz. Señor Rocaful. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Chalper. Yo había visto la mía que era con hijos. Señora Castillo. En beneficio del... A favor. Pero lo podemos probar aparte. No es lo mismo. 0-1. Resultado de la votación. 10 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Bien, aprobado. Nos llega la indicación del diputado del artículo 16 para que lo votemos ahora y podamos despachar ese artículo. Señor secretario, ¿cuál de las dos? ¿Es esa o las dos? Una y otra atrás. No, no incluye lo mío, pero lo podemos probar aparte. Al artículo 16, para agregar después del punto final del artículo 16 lo siguiente: el cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre. Esa es la primera. La segunda indicación, para reemplazar al inciso segundo del artículo 16, para reemplazar entre las palabras entregar y para qué la siguiente frase, comillas, proveer todas las condiciones necesarias. Ya, perfecto. Entre la palabra entregar, Proveer todas las condiciones. Perfecto. Bien, pido la unanimidad para aprobar este artículo que ya estaba más o menos consensuado. Bien, hay unanimidad. A ver, pero está firmado, la primera indicación está firmada por el señor Zafirio y por la señora Claudia Mix. ¿Sí? Y la segunda por el señor Zafirio Y esa soy yo. y la diputada señora Castillo. Es para ver la autoría. Bien. Léela de nuevo. Nos quedaría pendiente de esta indicación, antes que se nos vaya la hora, la indicación que presenté yo, que es la número 3, que es intercalar en su beneficio y el de sus hijos y hijas. Pero si ya lo votamos, po. Lo aprobamos por unanimidad. Las dos. No. No, todavía no. Falta la indicación número 3. Perdón, las dos indicaciones nuevas se votaron. Las Se dos votaron. indicaciones nuevas. Ya. Y la del artículo 3 también pido la unanimidad para aprobarlo, que incorpora el beneficio de los hijos e hijas. ¿Hay unanimidad? Bien. Se aprueba por unanimidad y por la misma unanimidad también el artículo. Bien. A ver, no nos perdamos. Lo acabamos de votar. Estamos anotando, sí. Sí, por Dios, qué vocabulario de la sexta región. Es la misma votación que las 3. Pero, perdón. La 1 y 2. Más la 3, más el artículo ya está aprobado. Bien. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, vamos... no, perdón, quedan 5 minutos. Bien. Ya. ¿Lo lograron registrar? Sí. Bien. El artículo 19 efectivamente no tiene indicaciones, por lo que sugiero aprobarlo por unanimidad. Bien. Se aprueba entonces el artículo 19. Déjeme ver la asistencia primero 1100. Y ahora, Artículo 20. Página 27 del comparado. Artículo 20, señores diputados. Le damos lectura. Artículo 20, principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencia en materia de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal,
se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por estos. A. Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación, la recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de su aporte de otros antecedentes. B. Prevención de la victimización secundaria. Las funcionarias o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieran de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra la mujer. Este artículo tiene una sola indicación de la diputada señora Castillo. Sí, bueno, yo voy a retirar mi indicación porque si no me la tengo que autodeclarar declarar inadmisible, pero insisto en que puedan revisar los verbos rectores de las obligaciones y todo aquello que está en términos más laxos podamos ponerle verbos rectores mucho más enérgicos. Entonces la voy a retirar y sugiero que votemos el artículo 20 y que lo aprobemos por unanimidad. Diputado Labra. Una pregunta. El artículo, o sea, la indicación hay que rechazar o retirarla completamente, porque me parece que la letra C, el retirar la palabra posible, no me imagino que puede provocar algún problema. Sí, pero de todas maneras lo vamos a retirar porque creemos que podría quedar incongruente con el resto de la indicación y haciéndole formalmente la solicitud a la ministra, que yo sé que está poniéndole harto empeño a este proyecto para que se ponga un poco más dura con los verbos rectores. Bien, vamos a aprobar entonces el artículo por unanimidad, el artículo 20, si le parece a la comisión. Bien, se aprueba. Ya, ahora sí que vamos a terminar. Quería pedirle a la comisión que ojalá, diputado Zafirio, por favor, que nos quedan un poquito más de 10 artículos, nos quedan 11 artículos, no, nos quedan 10 artículos más un transitorio, son 11 artículos. En lo sucesivo hay muy pocas indicaciones, entonces le quería pedir a la comisión que hiciéramos el esfuerzo de despachar este proyecto en la próxima sesión. Sería una bonita señal despacharlo a la sala para que lo podamos votar. ¿Les parece? Bien. Habiéndose cumplido el objetivo, se cierra la sesión. Muchas gracias a usted mismo.